Mucho de lo que motiva a este seminario taller es esta discusión acerca de cómo interpretar la relación entre población y medio ambiente, cómo capturarla mejor y qué tipo de datos necesitaríamos para dar cuenta de esa relación en ese sentido bidireccional de la relación, tanto cómo es que la población, digamos, afecta, por decir así, el medio ambiente, como cómo es que el medio ambiente impacta la dinámica poblacional. Y cuando estamos hablando de población no nos referimos, digamos, a la versión clásica del crecimiento poblacional, el número de población, sino estamos hablando en un sentido amplio de la dinámica de población, tanto en el sentido de los componentes de la dinámica de población, en el sentido de, digamos, la estructura, la composición y aquellos variables que afectan esa dinámica, en el sentido más tradicional de los demógrafos, la fecundidad, la mortalidad, la migración, pero no solo en ese nivel, sino también estamos pensando en términos, digamos, del bienestar de la población, de aquellas condiciones que tienen que ver con ahora sí que las condiciones de vida de esa población. Y en ese sentido nosotros se pensó este seminario en términos de organizarlo en un seminario taller que lo que hiciera fue abrir temáticas que pudieran desmenuzar de manera mucho más detallada cómo es que se presenta esa relación, cómo se da esa relación en distintos ámbitos y trabajarlo como un taller en el sentido de que vamos a tener unas presentaciones cortas con investigadores y o tomadores de decisión que han estado trabajando en áreas específicas de eso, que nos plantean distintas problemáticas, pero que la idea es que los que nos estamos aquí reunidos en esta mesa pongamos o entremos a esa discusión también, digamos, desde nuestra propia experiencia de investigación o desde la manera en que estamos utilizando los datos, desde las necesidades que identificamos, desde el área donde estamos tomando decisión, ¿no? Entonces, realmente las presentaciones que tenemos al inicio de la mesa están pensadas como una especie de, digamos, apertura, de poner temas sobre la mesa, de encontrar ejes de discusión que nos permita, digamos, avanzar en esa discusión, pero donde la definición, digamos, de las prioridades en términos de cuáles son esas temáticas que deberíamos estar considerando como prioritarias en la búsqueda de información, cuál es el tipo de instrumentos que deberíamos estar desarrollando, cuáles son las dimensiones, el tipo de datos que requerimos, sea, digamos, parte de lo que estemos discutiendo en conjunto los que estamos aquí reunidos, a fin de que nosotros encontremos alrededor del tema que nos reúne, que es el tema de hogares, vulnerabilidad y modos de vida, y digamos, conjuntamente lleguemos a una especie, digamos, de consenso, o bueno, si no consenso, una relatoría común para presentar mañana en el pleto junto con otros, digamos, conclusiones a las que lleguen las otras mesas, ¿no? Esa es un poco la dinámica y nosotros queríamos apuntar, antes de darle la palabra a los ponentes de esta mañana, un poco cuál fue nuestra idea de José Álvaro Hernández y mía, que estamos coordinando esta mesa, de por qué hablar de hogares, vulnerabilidad y modos de vida, ¿no? En esta temática más global de población y medio ambiente. Y nosotros lo que queríamos señalar es esta idea de que, bueno, en las últimas décadas ha habido un importante conjunto de transformaciones económicas, demográficas, socioculturales, que han ocurrido, digamos, de manera muy intensa y en las cuales, digamos, los hogares han sido un espacio en el cual se evidencian esas transformaciones, ¿no? Tanto porque los hogares han experimentado esas transformaciones, se han transformado sus estructuras y su composición, como también, digamos, porque son unos espacios en donde se han transformado sus formas de organizar y de manejar los recursos, y en ese sentido pensábamos que era importante considerar cuáles eran estos cambios en los hogares y en qué medida, digamos, las transformaciones en el ámbito ambiental también habían impactado a los hogares y la forma en que los hogares se organizan y se relacionan con el medio ambiente se estaba transformando, ¿no? Lo pensamos en términos también de considerar, digamos, cuáles eran los cambios en términos de cómo es que se estaban modificando las formas en que se organizan los hogares, las formas en que manejan los recursos, las formas en las prácticas que los hogares tienen y pensar entonces qué es lo que aporta una perspectiva centrada en los hogares para entender esta relación población y medio ambiente,
¿cuáles serían esas variables sociodemográficas que nos permitirían capturar en su cabalidad a los hogares, ¿no? ¿Qué son esa dimensión de los hogares que nos permitirían entenderlo mejor? ¿Y qué tipo de información estaríamos entendiendo, necesitaríamos recopilar, digamos, para entender mejor de qué manera estas nuevas formas de organización de los hogares, esas estructuras de los hogares estarían traduciéndose, digamos, en impactos en el medio ambiente y viceversa, de qué manera la dependencia de los hogares en el medio ambiente estaría afectando el bienestar de estos hogares. Y eso simplemente como, digamos, algunos ejes muy generales de la discusión y, por supuesto, qué implicaciones tiene eso en términos de política pública, tanto políticas ambientales como políticas sociales, como políticas de bienestar de los hogares. ¿Qué implica eso? Considerar, digamos, esos ámbitos. Entonces, en términos generales, esa sería la idea y, como señalábamos, estos solo son algunos ejes de discusión, pero la motivación del taller es poner sobre la mesa algunos temas, pero encontrar los ejes prioritarios en términos de información y de recopilación de datos a partir de la discusión colectiva que tengamos. Bueno, sin más, lo que haríamos es dar la palabra a las dos presentaciones iniciales que tenemos esta mañana, que van a ser del doctor Alejandro López Feldman y la doctora María Perevozchikova. En el programa originalmente estaba planteada la doctora Leticia Merino, sin embargo, por un problema de salud no pudo llegar y queríamos agradecerle sinceramente a la doctora María Perevozchikova por su disposición para entrar en esta sesión. Ella obviamente es muy reconocida también en el campo, ha trabajado mucho en los temas medioambientales y por lo cual estamos muy contentos de que también pueda participar en esta sesión. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Alejandro López Feldman. Voy a leer una muy breve semblanza que nos hizo llegar. El doctor Alejandro López Feldman realizó sus estudios de maestría y doctorado en Economía Agrícola y de Recursos Naturales en la Universidad de California, Davis. En el 2009 se incorporó como profesor de la División de Economía del CIDE y desde febrero del 2013 es director de dicha división. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus principales áreas de investigación son Economía Ambiental y Economía del Desarrollo. Ha publicado en revistas internacionales de alto prestigio, tales como Proceedings of National Academy of Science, Environment and Development Economics and World Development, entre otras. Recientemente fue designado como consejero social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático para el periodo 2015-2019. Y le vamos a dar la palabra a Alejandro. Gracias, muchas gracias por la invitación, Landy. Es un gusto estar aquí y bueno, espero poder con esta pequeña presentación que voy a hacer contribuir un poco al desarrollo de la mesa de discusión. Bueno, como Landy decía, soy economista, entonces lo que voy a hacer es un poco platicar brevemente o de una manera, digamos, un poco a vuelo de pájaro sobre algunas formas en que desde la economía puede uno acercarse a este tema de la relación entre pobreza, desigualdad, uso de recursos naturales, ¿no? Toda esta parte de bienestar y uso de recursos naturales. Entonces, la idea o algunas cuestiones de contexto, ¿no? Tienen que ver con una coincidencia geográfica, una coincidencia espacial que existe entre la pobreza, ¿no? Que suele estar concentrada en zonas rurales, y además en estas zonas rurales es donde suelen tenerse la mayor presencia de recursos naturales, ¿no? Entonces la coincidencia física de los hogares pobres con zonas altamente ricas en recursos naturales es algo común a lo largo del mundo. Y esto hace que bueno, una parte importante de los hogares rurales a lo largo del mundo obtengan parte por lo menos de su ingreso a través del medio ambiente, ¿no? Entonces algún recurso natural utilizan y en menor o mayor medida son dependientes del medio ambiente. Iré entrando un poco en a qué me refiero con esta idea de ser dependientes del medio ambiente. Entonces un poco la pregunta que ha motivado parte de la investigación en la que yo he estado trabajando es ¿cuál es esta relación entonces que existe entre medio ambiente y pobreza, ¿no? Específicamente, qué tan importantes son los recursos naturales para disminuir o para mejorar las condiciones de vida de los hogares rurales. Y la verdad es que es una pregunta complicada, no hay una respuesta inmediata, entre otras cosas porque los recursos naturales pueden jugar muchos papeles, ¿no? Juegan muchos papeles para los hogares rurales. Uno de ellos es esta idea de que son redes de seguridad, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con complementos al ingreso.
Y si nos vamos a una perspectiva más dinámica, bueno, en estas dos básicamente, ¿no? Red de seguridad, hay evidencia cuando la gente o ciertos grupos de población, cuando se ven afectados por choques negativos o cuando se ven en una situación delicada, pueden acudir a hacer uso de los recursos naturales que los rodean, y eso les permite un poco salir de una situación de una afectación de corto plazo. Por otro lado, también pueden convertirse en algo como mucho más cotidiano, donde parte de su ingreso proviene de manera regular de los recursos naturales. Una pregunta un poquito más de largo plazo, más en una cuestión dinámica, tiene que ver con la posibilidad de que los recursos naturales se conviertan ya sea en una trampa de pobreza o en un factor para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta interacción repetida con los recursos naturales puede convertirse en algo que los ayude a salir de la pobreza o en algo que al contrario, ¿no? los mantenga en una trampa, en un círculo vicioso? Un poco la perspectiva es que, digo, sin importar, bueno, claro que es importante cuál de todos estos es el aspecto predominante, pero al final de cuentas lo que es un hecho es que los recursos naturales juegan un papel muy importante para muchos hogares rurales. Voy a hablar específicamente de México, pero esto sucede en muchas partes del mundo. Y el punto que quiero traer a la mesa es que, bueno, entender entonces estas relaciones entre recursos naturales y bienestar es algo fundamental y una precondición para poder diseñar y evaluar políticas públicas que tengan que ver con cualquiera de los dos lados, ¿no? Ya sea con cuestiones de bienestar social o que tenga que ver con conservación de recursos naturales, ¿no? Porque al final no podemos separar estas dos partes, ¿no? Si los hogares rurales están usando estos recursos naturales y parte de su bienestar depende de ellos, si nos preocupa la cuestión de desarrollo social, bueno, tenemos que entender la relación con recursos naturales, y si por otro lado lo que nos preocupa es una cuestión más relacionada con conservación o preservación de recursos naturales, entonces también tenemos que entender a los usuarios de esos recursos naturales. Como les decía, un poco la idea es hablar brevemente de algunas metodologías que se pueden utilizar desde la perspectiva de economía, ¿no? como esta visión desde la economía, y voy a hablar a lo largo de esto un poco sobre el tipo de datos que se utilizan. Primero, para aclarar un poco las cosas, bueno, ¿qué es ingreso ambiental o qué es ingreso por recursos naturales? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay muchas definiciones, hay muchas maneras en que uno lo podría definir. Yo voy a estar hablando con los datos que tengo aquí, digo, con una cuestión muy específica que tiene que ver principalmente con extracción o renta capturada de capital natural. Y ¿a qué me refiero con capital natural? Pues básicamente que esos recursos naturales cuyo acervo no es consecuencia de un proceso planeado o un proceso productivo llevado a cabo por el ser humano. Es decir, no estoy hablando de agricultura aquí, no quiero decir que la agricultura no sea un recurso natural, sí lo es, estamos haciendo uso de tierra, pero la agricultura es, digamos, un animal diferente que lo tendríamos que analizar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces aquí la parte agrícola, cuando yo me refiero a ingreso, o la parte ganadera, no entra directamente en lo que yo me refiero a ingreso ambiental, ¿no? Entra más bien este uso de lo que no está cultivado por el ser humano, ¿no? Entonces, extracción de recursos naturales de una selva, extracción de recursos forestales no maderables, extracción de hongos, cacería, ese tipo de cosas, es lo que tengo en mente, extracción de leña, etcétera. Un poco desde la economía, ¿no? Una de las primeras personas en los primeros momentos en que alguien dijo, bueno, vamos a ver qué tan importantes son los recursos naturales para el ingreso de los hogares rurales, es un estudio en India que se hizo en 1986, donde la lógica básica era, bueno, vamos a comparar la desigualdad, vamos a utilizar el coeficiente de Gini para medir desigualdad, y vamos a ver qué pasaría si tomo mediciones del ingreso, como tradicionalmente se había estado midiendo hasta ese momento, que por lo general no se tomaba en cuenta esta parte de extraer recursos naturales, ¿no? Esta parte, digamos, de uso por autoconsumo o por venta pequeña de recursos naturales. Entonces vamos a tener dos definiciones de ingreso en este ejercicio, ¿no? Lo que hacían ellos era, bueno, vamos a ver el ingreso, cómo se mide tradicionalmente, cálculo de la desigualdad, de la distribución del ingreso a lo largo de un grupo de hogares e individuos, y por otro lado calculo el ingreso tradicional más le incorporo esta cuestión ambiental. Y tratar de ver un poco entonces qué tanto cambia la historia, ¿no? Qué tanto cambia mi medición de desigualdad cuando tengo estas dos medidas de ingreso. Después se retomó, ¿no? con mayor profundidad en un estudio en Zimbabue por Cavendish, quien además no solamente se fija en cuestiones de desigualdad, sino en cuestiones de pobreza, ¿no? Y hace un análisis bastante detallado con una muestra muy amplia de hogares en Zimbabue. Y lo que muestra de una manera muy clara es
que si tomamos una encuesta que no mide de manera adecuada el ingreso ambiental, lo que sucede es que tenemos un problema muy serio, o en ese contexto para el cual lo estaba midiendo, se tenía un problema muy serio de sobreestimación de los niveles de pobreza. Básicamente, ¿por qué? Porque te estás olvidando de un componente que es importante, principalmente para los hogares más pobres, y entonces asumes que no cuentas esa fuente de ingreso, calculas pobreza en términos de ingreso, y lo que sucedía es que se veía un panorama, digamos, más dramático o más serio en términos de pobreza de lo que realmente estaba sucediendo en esas comunidades. Entonces, lo que mostraron estos resultados de Cavendish, y empezó toda un uso mucho más frecuente de esta metodología para la gente interesada en medir pobreza, desigualdad y recursos naturales, era básicamente poner el relieve de lo importante que era tener en cuenta esta fuente, ¿no? Que no era algo trivial y que podía cambiar por completo tu percepción sobre las condiciones de pobreza de alguna población, y además tener un énfasis especial en que es un recurso importante, y entonces si no lo tomamos en cuenta, pues estamos teniendo una medición inadecuada y no sabemos las implicaciones que esto pueda tener para cuestiones de política pública. Lo que voy a ilustrar aquí entonces simplemente y empezamos a hablar un poquito del uso de datos. Tenemos la información que voy a mostrar es de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de México, que es un ejercicio realizado por el Colmex junto con la Universidad de California en Davis. Es una muestra representativa del México rural, ¿no? Con un diseño que nos ayudó el INEGI a hacerlo. Para lo que voy a mostrar aquí, no me voy a detener demasiado, no es una cuestión que yo quiera presentar un paper, solo es darles un poquito este uso de la información y un poco una idea sobre los datos. Tenemos datos para 1.400 hogares, tenemos información para cada una de sus actividades productivas, para cada uno de los individuos del hogar, información que nos permite generar ingreso neto per cápita. Entonces tenemos un ingreso donde descontamos los costos de producción. Es un ingreso ampliamente definido en el sentido que estamos tomando en cuenta autoconsumo, ¿no? No solamente es cuestión de venta, es autoconsumo, y eso nos permite tener una medida mucho más clara de uso de recursos naturales. Y lo que hacemos, quizá no pueden ver demasiado bien, no es muy grande los datos, pero básicamente lo único que quiero mostrar aquí, tengo dos versiones del ingreso, un poco como lo decía antes, una versión con ingreso ambiental y una versión que excluye el ingreso ambiental. Digamos, si hubiéramos hecho una encuesta tradicional que no tuviera un módulo que capturaba la parte de uso de recursos naturales, la información que tendríamos tradicionalmente es la información a la que me voy a referir como sin ingreso ambiental. Como esta encuesta tenía un módulo especial que permitía capturar información relacionada con uso y aprovechamiento de recursos naturales, tenemos esta otra medida, digamos, correcta del ingreso. Entonces, un poquito para ilustrar, no me voy a detener mucho, pero lo que hacemos es, una de las posibilidades, o lo más sencillo, es utilizar la medida de pobreza del FGT, ¿no? Es la medida más tradicional para usar medidas basadas en una sola fuente, ya sea ingreso o gasto, en este caso es ingreso. Y lo que tenemos aquí es la medida básica del porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza. Entonces, lo que tenemos es, si no hubiéramos tenido este módulo adicional, lo que hubiéramos capturado es que el 54% de los hogares rurales que están representados en esta muestra, el 54% de los hogares está por abajo de la línea de pobreza. Con la medida que nosotros tenemos, resulta que en realidad es un poco menos, es el 51% de los hogares los cuales están por abajo de la línea de pobreza. ¿Qué nos dice esto? Es 1 o 2 puntos porcentuales, puede no sonar demasiado en términos porcentuales, pero es una gran cantidad de hogares. Cuando esto ya está extrapolado, ¿no? Estos datos están extrapolados para que sea representativo del país, entonces una cantidad importante de hogares los que están representados ahí. Y es una primera, nada más como señal de que hay algo que está sucediendo ahí. Los recursos naturales que reciben los hogares no son triviales, suficiente como para poder moverlos de la línea de pobreza, y además, como vamos a ver un poquito más adelante, tienen una serie de papeles que permiten que los hogares estén en condiciones mejores. Entonces esto, para poder hacerlo, pues básicamente detrás de esto hay un montón de información, un módulo completo en la encuesta que nos permite capturar esta fuente de información adicional.
Estas son otras medidas de pobreza donde se va viendo que es mucho más marcado. Básicamente lo que sucede es que entre más nos movemos más nos alejamos de la línea de pobreza, es decir, entre más pobres son los hogares, más dependen de los recursos naturales. Entonces eso es algo que podemos capturar ahí. Otra cosa que se hace en economía es hablar de esta idea de dependencia ambiental. Entonces no solamente esto fue simplemente qué tanto cambia el ingreso de los hogares, otra idea es hablar de dependencia. En este contexto lo más sencillo es hablar de dependencia como qué proporción del ingreso total de los hogares proviene del ingreso ambiental, qué fracción del ingreso del hogar proviene de ingreso ambiental. La mayor parte de los estudios que se han hecho de esto es una cuestión más descriptiva, pocos han hecho un análisis econométrico, en parte por una cuestión de falta de datos. Entonces me voy a detener un poquito en un momento en esto, pero solo para ilustrarles un poquito cómo se ve la relación entre distribución del ingreso y dependencia ambiental para estos mismos datos. Entonces, lo que tenemos aquí abajo está dividido el ingreso de los hogares, o dividir los hogares en 5, ¿no? De acuerdo al cuartil en el que están. Perdón, el quintil en el que están, y lo que tenemos de este lado es qué tanto dependen de los recursos ambientales. Entonces lo que tenemos es, bueno, los hogares más pobres dependen en promedio mucho más de los recursos naturales que los hogares relativamente más ricos, ¿no? Hay una caída bastante fuerte cuando pasamos de los hogares más pobres a los hogares relativamente más ricos, con una pequeña disminución aquí, pero en realidad el cambio más fuerte se da de esta parte, que es cerca del 25% del ingreso depende de recursos naturales, y después es apenas un poquito más del 10%. Entonces nos ayuda otra vez a entender un poquito quiénes son los que dependen más de los recursos naturales y cómo se relaciona eso con el ingreso. Para tratar de hacer esto un poquito más formal y que no sea una cuestión simplemente de una relación estadística, se puede hacer un análisis econométrico donde tratamos de controlar por una serie de variables que pueden estar correlacionadas. En realidad no voy a hablar de causalidad, voy a hablar un poquito después de los problemas que hay para hablar de causalidad, pero por lo menos controlamos por algunas otras variables. Entonces lo que quiero ver es cuál es la relación entre ingreso total, dependencia, controlando por características de los hogares, ¿no? Si el hogar no, aquí tengo, bueno, aquí simplemente es una manera gráfica de verlo. Si tuviéramos otra vez esta relación econométrica, pero bueno, de una manera más suave, pues vemos que claramente la dependencia va bajando conforme el ingreso baja. Entonces, antes teníamos los cuartiles, aquí tenemos una variable de ingreso continua, y vemos que va bajando del 20 y tantos % hasta los hogares. Esta es la línea de pobreza. Los hogares que están por arriba de la línea de pobreza siguen utilizando recursos naturales, pero en una proporción mucho más pequeña. Aquí, para ilustrar otra vez un poquito esta cuestión de variables de control, no son todas las que tengo en el análisis, tengo muchas más, ¿no? Queremos hacer un análisis multivariado, donde sí quiero ver la relación entre ser pobre y no, que eso es lo que esta variable me dice, qué tanto la pobreza está relacionada con la dependencia ambiental, y la quiero controlar por un montón de cosas, ¿no? Edad, educación, tierra, género, hay un índice de activos, hay otras variables que no estoy poniendo aquí. Lo único que quería reflejar aquí es, bueno, esto lo podemos hacer solamente si, además de tener un módulo de ingreso, tenemos también un módulo de variables socioeconómicas, un módulo que tenga que ver, como lo tenemos aquí, con cuestiones de acervos, ¿no? Acervo de tierra. Este índice de activos está construido en base a una serie de preguntas sobre un montón de activos productivos y también activos que posee el hogar, como pueden ser televisión, etcétera. Entonces tenemos un montón de información que nos ayuda a controlar para ver si el hogar, más allá de sus condiciones de ingreso en el momento, cuál es su condición de riqueza en general. Entonces, otra vez, es la riqueza que tiene esta encuesta que nos permite hacer un análisis multivariado que, bueno, nos dice si hay una relación clara entre ser pobre y depender de recursos naturales. Los hogares pobres dependen en 2 puntos porcentuales más que los ricos. ¿Para qué nos sirve este enfoque? Bueno, nos va ayudando un poquito a entender de manera más clara qué tanto los hogares son un complemento, los recursos naturales, perdón, son un complemento al ingreso. Esta idea de red de seguridad, ¿cómo la podemos ver? Bueno, hay distintas maneras en que se puede hacer. Algunos de los primeros en tratar de medir específicamente esta parte. Lo de complemento al ingreso más o menos ya lo hablé antes, ¿no? Es esta parte, qué tanto cambia la pobreza o qué tanto cambia la dependencia ambiental. La parte de red de seguridad es un poquito más complicada. Uno de los primeros en hacerlo es este trabajo de Patanayak y Sills. Lo que hacen básicamente es tratar de probar la hipótesis de si los recursos naturales funcionan como un seguro, ¿no? Una especie de seguro natural para los hogares.
Lo que hacemos nosotros es tratar de seguir un poco esta metodología, y lo que nos permite hacer esto es que tenemos información sobre choques agrícolas, ¿no? Es decir, si en el año en que aplicamos la encuesta el hogar sufrió un choque negativo en la agricultura, de hecho también tenemos otro tipo de choques, no solamente agrícolas, pero aquí me voy a enfocar en los agrícolas. Entonces sabemos si el hogar tuvo un choque agrícola y podemos entonces tratar de ver cuál es la correlación entre eso y su uso de recursos naturales, ¿no? Que tanto dos hogares iguales, ¿no? Si controlamos por todo lo demás y un hogar sufrió un choque agrícola pero el otro no, que tanto el hecho de que un hogar haya sufrido un choque agrícola aumenta la probabilidad de que haga uso de recursos naturales, ¿no? Entonces eso nos ayuda un poquito a ver la relación que existe con este papel de los recursos naturales como un seguro. Para el caso de México, efectivamente lo que encontramos con estos datos es que sí, un choque negativo en la agricultura tiene un efecto importante en la probabilidad de participar en la extracción de recursos naturales. Entonces hay cierta evidencia con los datos que tenemos de que efectivamente los recursos naturales son para un grupo de gente, sobre todo para la gente en condiciones más vulnerables en términos de pobreza, viviendo en zonas rurales. Los recursos naturales funcionan como una especie de seguro natural, ¿no? Que si algo malo pasa, entonces la gente sabe que puede hacer un uso un poco más intensivo de los recursos que tiene alrededor. Aquí digo, tampoco no estamos viendo este paper en específico, pero otra vez, ¿no? Tengo una serie de controles, tenemos esta condición de pobreza, controles, no solamente los que están aquí, algunos más, y esta idea de los choques en el hogar. Entonces, si el hogar sufrió un choque negativo, lo que tenemos es un aumento en la probabilidad de que ese hogar participe en la extracción de recursos naturales, y es un aumento que no es trivial, es un aumento de casi 20 puntos porcentuales, o sea, aumenta bastante la probabilidad. Y si hay un choque generalizado en la comunidad, entonces también, ¿no? O sea, si la comunidad entera es la que sufrió un choque, también se ve un aumento en la probabilidad de que el hogar se dedique a extraer recursos naturales. Ahora, la última pregunta que había hecho, ¿no? Es esta idea relacionada con una cuestión más dinámica, ¿no? Una cuestión de trampas de pobreza, es decir, ¿es posible que extraer recursos naturales se convierta en una trampa de pobreza o por el contrario, me permita salir de la pobreza? Es una hipótesis bastante difícil de probar y vamos a hablar un poco por qué y en parte por la limitación de los datos. Y la idea es que ¿qué es una trampa de pobreza? Bueno, lo entendemos aquí como una situación donde el hogar tiene ingresos relativamente bajos y esos ingresos los obtiene por estar trabajando en una actividad de baja rentabilidad. Y esa actividad de baja rentabilidad no le permite acumular ingresos suficientes como para poder moverse a otra actividad que le dé más ingresos. Entonces está todo el tiempo atrapado en esta trampa de pobreza, ¿no? Porque por más que se esfuerce, está trabajando en una actividad de poca rentabilidad y nunca va a poder ahorrar lo suficiente como para poder salir y dedicarse a algo más productivo. Entonces ese es un poco el punto y hay mucha preocupación de que sí, los recursos naturales, alguien que está en eso está atrapado en una actividad que no lo va a permitir mejorar su situación. La problemática para responder esta pregunta es que se necesita información de series de tiempo o datos panel, ¿no? Información longitudinal donde observes al mismo hogar durante mucho tiempo. Entonces lo observes en un año, veas cuál era su situación, si hacía uso de recursos naturales, cuál era su pobreza, cuáles eran sus actividades. Lo observes después, años después, y veas cómo ha cambiado y en principio por lo menos 3 o 4 observaciones son necesarias para poder saber si efectivamente hay esta cuestión de trampa de pobreza o no. La verdad es que hay muy pocos estudios que se hayan hecho desde el punto de vista económico de este tema porque no hay datos, no hay seguimiento de hogares que tengan información de recursos naturales y de dependencia de recursos naturales que tengan muestras repetidas en el tiempo. Con los datos de la NRUM tenemos 2 puntos en el tiempo que pueden utilizarse para esto. Entonces podemos asomarnos un poquito a ver cómo funciona, pero la verdad es que no podemos probar ninguna hipótesis de manera contundente. Pero por lo menos tenemos cierta idea, ¿no? Tenemos cierta idea que es lo que tenemos aquí, una pequeña matriz de transición, donde tenemos, por ejemplo, que el 26% de los hogares siempre se consideraban pobres, siempre dadas las características de su ingreso, eran pobres en el 2002 y siguen siendo pobres en el 2007. Por otro lado tenemos 20% de los hogares que eran pobres en el 2002, dejan de ser pobres en el 2007. Tenemos 15% de los hogares caen en una condición de pobreza, no eran pobres en el 2002, se convierten en pobres en el 2007 y 37% de los hogares nunca es pobre. Entonces, lo primero que nos ilustra esto es que efectivamente hay mucha movilidad en términos relativos, ¿no? No estamos hablando de que esta gente se vuelve rica, pero si lo medimos de esta manera tan
limitada a cierto punto, como es la línea de pobreza, la gente se está moviendo, está entrando y saliendo de condiciones de pobreza, que es algo que de entrada no necesariamente es obvio, ¿no? Es un porcentaje bastante alto el que está moviéndose. Lo que queremos ver es un poquito de aquí ya no está, ¿no? Hay una serie de papers que he trabajado y que fundamentan todo esto, ¿no? Si alguien los quiere ver, se los puedo mandar después. Aquí solo otra vez una probadita. ¿Qué vemos cuando relacionamos un poco esto que tenemos aquí con la cuestión de recursos naturales, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, es que el 53% de los hogares que siempre son pobres aprovechan recursos naturales los 2 años, ¿no? Nos da cierta idea que, bueno, parece que es un poquito más que proporcional, ¿no? Entonces hay cierta evidencia que de repente a lo mejor sí hay una correlación positiva entre ser siempre pobre y usar recursos naturales. Por otro lado, el 43% de los hogares que nunca son pobres no aprovechan recursos naturales en ninguno de los 2 años, ¿no? Solamente son correlaciones, no es suficiente para hablar de una causalidad, pero algo te dice que hay una relación ahí que te apunta que de repente el usar recursos naturales sí es una cuestión, gracias, de hogares en condiciones de pobreza. Entonces, ¿esto es suficiente para decir que hay una trampa de pobreza? No, la verdad es que no, con esta información es algo limitado. Estamos trabajando en un análisis econométrico para tratar de medir esto de manera más adecuada. Pero tenemos una dificultad fuerte, como les decía antes, que solamente tener 2 puntos en el tiempo, ¿no? Idealmente debemos tener 3, 4, para poder ver si evidentemente estamos viendo tendencias o simplemente es respuestas a choques aleatorios, que ahí ya sabemos que está correlacionado con esto. Entonces, un poco consideraciones finales, ¿no? para dejar esto un poco en la discusión. La evidencia empírica, no solo en México, sino en general, nos dice que hay una fuerte relación o el papel de los recursos naturales es importante para los hogares rurales. Un poco el punto es no solamente que estamos midiendo mal la pobreza o la desigualdad si no tomamos en cuenta los recursos naturales, sino que nos estamos perdiendo de esta idea que, bueno, si los recursos naturales, si los hogares pobres no tienen acceso al recurso natural, por la razón que ustedes quieran, se pueden ver más sensibles, más vulnerables a choques extremos. Hay 2, ¿por qué podrían no tener acceso a ellos? Bueno, puede ser una cuestión, quizá ya no está tan de moda ahora, pero antes estaba de los parques nacionales o las áreas naturales protegidas. Si decías ahora esto es un área natural protegida, bueno, eso puede tener, dependiendo de las reglas que pongas, un efecto fuerte en la población local. El otro tiene que ver con consideraciones de cambio climático, ¿no? Si hay con eventos extremos, si un huracán afecta la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, lo que va a pasar es que los hogares pobres se pueden ver afectados doblemente, no solamente por el choque directo, sino porque además ahora ya tampoco tienen, ¿no? Les afecta a lo mejor su plantación, pero también afectó el bosque que está cerca y entonces les pega por la parte agrícola y les pega también por este seguro natural. No podemos hablar, es difícil hablar de causalidad, de trampas de pobreza, no tenemos todavía información suficiente. Entonces necesitamos contar con más y mejor información para continuar con el análisis de este tipo de cosas y poder diseñar mejores políticas públicas. No, y nada más como anuncio, ¿no? Hay un manuscrito que estoy trabajando donde habla de todo esto con más detalle, justamente esta presentación un poquito más fundamentada, ¿no? con las referencias y demás, y doy algunas instrucciones por si alguien quiere replicar este tipo de análisis, cómo se pueden hacer de una manera muy sencilla con una serie de comandos en Stata, ¿no? Entonces, en un par de semanas debería estar en algo que se llama REPEC, ¿no? Si dan López Feldman REPEC, debería aparecer pronto, y si no, pueden escribirme si tienen dudas sobre los papers específicos a los que estoy haciendo referencia aquí y bueno, ahí lo dejaré. Entonces, voy a presentar a María. Ella es ingeniera hidróloga por la Universidad Estatal Hidrometeorológica de Rusia y doctora en Ciencias Geográficas por el Departamento de Ecología Aplicada de la Facultad de Ecología y Física Ambiental de la misma universidad. Desde enero del 2007 es profesora investigadora del área urbano-ambiental del Centro de Estudios Demográficos, Urbano y Ambientales del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus principales líneas de investigación son evaluación de impacto ambiental, servicios ambientales hidrológicos y gestión integrada del agua. De nuevo le agradecemos enormemente a María haber tomado el reto de hacer esta presentación en tan corto tiempo de aviso. Gracias. Bueno, siempre son retos, ¿no? Yo voy a presentar esta ponencia tal como entendí el objetivo, ¿no? Entonces quizás será un poco diferente, no voy a hablar precisamente de mi investigación en particular y qué es lo que hemos hallado, sino más bien voy a hacer un resumen
cerca de 3 experiencias donde tuve que ver, ¿no? Entonces, de algún modo participando. Pero antes, a ver, así, ¿no? ¿No pueden abrirlo como pantalla grande? Bueno, después de terminar 6 láminas que sintetizan 3 experiencias, pensé que pues, el objetivo del seminario era discutir 4 preguntas, ¿no? Entonces, un poco en este sentido, pongo al inicio estas láminas, un poquito pensando qué es lo que yo podría sintetizar en este sentido, ¿no? Aunque ya se pronunció aquí, no es solamente crecimiento poblacional que influye, etcétera, pero sin embargo yo empiezo pues un poco reflexionar, porque esa es una reflexión. Si es taller, es reflexionar, ¿no? Entonces empiezo mi reflexión acerca de la primera pregunta sobre el mismo punto sobre crecimiento poblacional, pero dentro de visión del sistema actual de gestión de recursos naturales, lo que considera si aumenta la cantidad de población, supuestamente aumenta la demanda hacia los recursos, entonces esto lleva a sobreexplotación e incluso de recursos naturales y también de procedencia de otros sitios más lejanos. Después, por otro lado, si hablamos del crecimiento y expansión urbana, con esto de 75% de población viviendo en estas zonas, sobre todo, bueno, esta es cifra de México, podemos pensar en modificaciones de ciclos naturales también en los territorios colindantes es primera instancia y después en otros más lejanos por traer otros recursos naturales necesarios para la sobrevivencia del ciclo urbano. Bueno, entonces en este sentido tenemos modificaciones del ciclo hídrico, eólico, carbonos, nutrientes, entre otros ciclos y también por esta sobreexplotación pérdida de servicios ecosistémicos, bienes y servicios ecosistémicos. Si agregamos a esto por la experiencia dinámicas familiares, bueno, también enfocándonos más que nada en economía del hogar y decisiones que se toman adentro del hogar para usar o no usar recursos naturales, usar o no usar y qué tipo darle al uso de la tierra, bueno, abandonar, emigrar, todo esto influye en el cambio de uso del suelo también y otra vez lleva a degradación ambiental en ciertos momentos, en otros casos al contrario, a la conservación, pero ahí empieza la discusión sobre factores externos y internos de la decisión dentro de esta dinámica familiar. Y entonces a esto, si agregamos decisiones comunitarias por la propiedad de la tierra, que es característica en gran medida de Latinoamérica y también en México, sobre todo, bueno, digo, si yo trabajo los bosques, en esta medida son hasta 70% y en suelo de conservación son 90% de propiedad colectiva de la tierra, entonces tenemos que considerar decisiones comunitarias que se toman al respecto de la parcelación de la tierra, lo que nos lleva otra vez a distinguir entre los usos que se le va a dar, porque si se parcela y se convierte en propiedad privada, ya los usos en su mayoría que se dan son urbanos, ¿no? Esto, otra vez, modificación de ciclos naturales, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco al respecto de la primera pregunta. Después, de la segunda, un poco también, todo esto estoy hablando desde mi propia experiencia, en proyectos que llevan más enfoque socioambiental, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que me llega a la mente es que finalmente las políticas ambientales sí influyen las dinámicas poblacionales, porque lo podemos considerar como un factor externo de la decisión dentro del hogar, pero también comunitario. ¿Por qué? Porque si consideramos estas políticas con implementación de diversos instrumentos, como pueden ser programas, subsidios, diversas acciones, entonces podemos pensar que estos subsidios nos pueden llevar a distintas
consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cambios positivos, pero también negativos, como en el ambiente, así en la población. ¿Por qué? Porque si llega el dinero a la comunidad, pues, si se atraen un subsidio, eso puede dar una base para conflictos internos. Este es como un ejemplo. Entonces, o por otro lado, si se llega un subsidio gubernamental a un hogar, esto puede mejorar su economía familiar, ¿no? Entonces, ingresos del hogar. Esto hay que ver en qué sentido es positivo, en qué sentido es negativo, pero siempre intervienen dos tipos de factores. Uno, por un lado, externo desde instituciones gubernamentales, si estamos viendo cuestión política, y por otro lado dinámicas internas, dinámicas familiares relacionadas con tradiciones, con usos, costumbres, sobre todo si nos referimos a recursos naturales, y por otro dinámicas comunitarias que también tienen sus propios usos y costumbres, ¿no? Entonces, y por último aquí es que los subsidios pueden ir incluso en sentido contradictorio sobre el mismo territorio. Por ejemplo, subsidios a la ganadería, subsidios a agricultura intensiva pueden ir a la par sobre el mismo territorio cuando se otorgan hacia la conservación forestal, reforestación, construcción de presas de camión, etc. Es el caso más hablado desde suelo de conservación, ¿no? Bueno, las siguientes dos preguntas, bueno, podemos discutir mucho, pero bueno, de lo que nosotros hemos utilizado, y quizás me faltan algunos más, por eso, bueno, no me reengañen, ¿no? Hemos utilizado censos de población y vivienda, estadísticas ambientales de INEGI, mapas de INEGI, estadísticas de la CONAGUA, pero para contextos de fondo, contextos regionales, contextos generales, a partir de cuáles partimos para buscar información a escala local, porque si estamos hablando de comunidades, estamos hablando de hogares, necesitamos cambiar la escala. Entonces, este es nuestro punto. Bueno, obviamente me faltó la información hídrica de la CONAGUA, información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional, información de CONAVI. Entonces, pero bueno, estas son las principales fuentes, pero para contextos generales, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y vacíos de información? Hay muchísimas, y en académica depende del proyecto, porque el proyecto fundamenta el objetivo. Entonces, dependiendo del objetivo, lo que se habló un poco en plenaria, va a depender qué tipo de información y a qué escala nosotros necesitamos. Pero bueno, si yo les cuento sobre un poco de experiencia de cambio climático agua, faltan actualizaciones en mapas de cantidad de calidad del agua, superficial y subterránea, mapas de cambio de uso del suelo, regionales, locales, con sus dinámicas, espaciales y temporales, y bueno, algunos datos más sobre uso e importancia de recursos naturales para hogares. Y bueno, ¿por qué? Porque no solamente los hogares que se entrevistaron en estas encuestas que habló Alejandro, pues también de repente entramos a zonas lejanas a trabajar, ¿no? Donde no existe información, menos existe seguimiento de los hogares para entender su cambio a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, ahora te voy a contar un poco de los datos que hemos utilizado y que quizás faltan, y coincidimos que nos faltan, de 3 experiencias. Este es el proyecto que estamos por terminar, pero al terminar no significa que se cierre el libro, ¿no? Al contrario, surgen más dudas, más preguntas, y creo que vamos a seguir con el mismo tema, pero con cuestiones mucho más detalladas, ¿no? Este es sobre desarrollo de un esquema de evaluación de beneficios socioambientales del programa de pago por servicios ambientales aplicado en México desde 2003. Y
el territorio que estamos estudiando es el suelo de conservación del Distrito Federal. Bueno, aquí agarramos un caso de estudio solamente de la comunidad agraria, que es San Miguel y Santo Tomás Ajusco, donde aplicamos múltiples técnicas para estudio de estos efectos. Después ya modificamos beneficios por efectos, porque por otras razones conceptuales. Sin embargo, para parte social, aplicamos encuestas en marzo y agosto de 2012 con el objetivo de analizar estos precisamente efectos sociales, económicos y ambientales dentro de la comunidad a partir de análisis de percepción comunitaria. Entonces, en total fueron aplicadas 239 encuestas con 45 variables, con esta base de datos, basado en separación en 4 grandes grupos en relación a los efectos. Bueno, datos generales, esto no cuenta, pero después va. Entonces, pero datos generales no cuenta como un grupo para nosotros, sino más bien coincidimos, e incluso Alejandro lo mostró, aunque no acentuó en esto. Esta es nuestra base, de allá se parta, de allá se explican muchas cosas. Entonces, datos generales son esenciales, entonces, muchas cuestiones de análisis a esta escala. Y aquí nos referimos a edad, a género, identidad cultural, identidad indígena, cargo en la comunidad, actividad que se desarrolla, estas cuestiones. Bueno, y ahora son 4 grupos como conocimiento de operación del programa y sus actividades, efectos ambientales, como importancia del bosque, su uso, es que se da, actividades que se desarrollan y que se permiten, deforestaciones y percepción general, ¿no? Acerca del cambio positivo o negativo. Efectos sociales como organización interna, si ha mejorado o no ha mejorado, trabajo colectivo, comunicaciones al exterior, al interior, y efectos económicos como ingresos totales, ingresos por el pago y entre otros beneficios cuando ya ha surgido esta gama grande de subsidios que atraen las comunidades. Entonces, en muchos casos, incluso por cercanía a los gobiernos locales y estatales, se convierten en una bolsa de financiamiento donde sin distinción alguna se meten todos los subsidios. Por eso digo, son contradictorios sobre el mismo territorio, pero hay que analizar los efectos, ¿no? Bueno, se les dan de importancia, pues esto de base de datos generales, de economía, que van a ver que se repiten luego en otras experiencias. Entonces, en este caso sí son muy importantes para explicaciones, qué es lo que sucede. Pero en términos muy, muy generales, le digo, los comuneros, por ejemplo, los que poseen la titularidad de propiedad de la tierra, prácticamente no usan recursos naturales en esta zona, en cuanto los que reciben el pago por el programa de servicios ambientales sí se involucran directamente con recursos naturales, aunque no los usen. Y bueno, y mucho influye la cuestión política, por ejemplo, como la veda forestal que existe en el DF. Ahora ya no sé qué hacer con esto. Bueno, entonces este fue el primer proyecto. En el segundo proyecto es de una colega, Sofía Ávila Focat, del Instituto de Investigaciones Económicas. Y estas 2 siguientes experiencias son de allá, de económicas, entonces mucho tiene que ver con lo que contaba Alejandro, ¿no? Con estos modelos econométricos para tratar de explicar el funcionamiento, ¿no? Y sobre todo relacionados con modos de vida. Bueno, Sofía está también por terminar su proyecto sobre bienes, capacidades de factores exógenos, salud, que determina diversificación productiva de los hogares rurales. Su zona de estudio es Oaxaca, 4 comunidades, entre cuales se resalta quizás Ventanilla, la que tiene el 73% de los hogares que se dedican a ecoturismo. Sin embargo, lo que todavía no han analizado es esa interacción que se tiene con los recursos naturales, y esto es lo que vamos a hacer nosotros luego, ¿no? La encuesta se aplicó bastante reciente, en enero 2014, con este objetivo de analizar las actividades que se desarrollan en la comunidad
comunidad, pero relacionándolo con las condiciones socioeconómicas, naturales y humanas que los pueden determinar para dar un diagnóstico sobre diversificación que sostiene la variedad de medios de vida sustentable, lo que llama Sofía. Bueno, dentro de la encuesta se aplicaron 223, pues ya pueden ver, ¿no? Todas son encuestas grandes, ¿no? Con 43 variables enfocados a determinación de los capitales, de los 5 capitales: capital humano, social, financiero, natural y físico. Y como pueden observar, al final pongo que se resaltan en común otra vez datos generales, que también es como base explicativa para nosotros, enfocado en este caso. Lo que se parece en explicación son variables como género, escolaridad, identidad, de cargo en comunidad. En economía parecemos en actividad económica, ingresos totales y por actividad. En social nos coincidimos en trabajo, determinación de trabajo colectivo, interacciones con instituciones de gobierno, y ambientales como usos y costumbres en relación al bosque y percepción de su importancia y el Estado. Bueno, proyecto 3 es de Carla Rodríguez, del posgrado en Economía, con su trabajo interesantísimo, Incentivos económicos a la conservación, una herramienta para el manejo sostenible del territorio, donde al inicio hace un análisis comparativo entre procesos de implementación de pago por servicios ambientales en Colombia y en México. Después de esto pasa a analizar 4 casos de estudio, 4 comunidades en el estado de Oaxaca que no coinciden con el proyecto de Sofía. Ahí pueden fijarse, 2 en la costa y 2 en la montaña. ¿Por qué? Porque son distintos recursos naturales que se usan. Esto también hay que considerar, ¿no? Entonces, no solamente podemos aprovechar el bosque, sino también podemos aprovechar los ríos, cocodrilos, la costa, el mar, y diferentes son los recursos naturales. Bueno, el objetivo de la encuesta fue analizar las relaciones entre características socioeconómicas y culturales de estas comunidades en relación de los efectos de implementación del programa por servicios ambientales, con el fin de hacer un modelo econométrico que permite explicar cuantitativamente estas variables. Se aplicaron 306 encuestas con 88 variables. La verdad fue un trabajo titánico, y otra vez tenemos grupos de datos generales, pero aquí ya se distingue este trabajo porque tiene 5 grupos de variables dependientes en relación al tiempo, presiones, bosque, agua, resultados, y 5 grupos de variables independientes o explicativas, en este caso como identidad de lengua, cosmovisión, territorio, gobierno, acciones de gobierno, trabajo colectivo, economía del hogar. Otra vez coincidimos en varias cuestiones entre datos generales, economía, efectos sociales y ambientales. Bueno, entonces, concluyendo, tenemos retos siempre son muchos, ¿no? Entonces, pero retos como un poco más inmediatos para nuestro caso, por ejemplo, son enfocados a evaluación económica de los servicios ambientales, porque esto fue una necesidad surgida a partir del proyecto. Cuando nosotros empezamos con evaluación socioambiental, entendimos esta falta de enfoque económico, porque es determinante en este mundo, ¿no? Quizás lamentablemente, ¿no? Después, evaluación de consumo del agua en la Ciudad de México y su periferia. Y entonces, entre datos requeridos, tenemos la siguiente lista, donde obviamente algunos datos existen, pero algunos no. Y sin embargo pongo esta lista. ¿Por qué? Porque los necesitamos en dinámicas espaciales y temporales. Datos generales como de base: edad, género, escolaridad y tamaño del hogar. Vivienda, ¿por qué? Porque también es factor explicativo para nosotros. En primera instancia, propia orientada; en segunda, unifamiliar, multifamiliar; y tercero, sus condiciones generales de construcción sobre todo. Servicios básicos, electricidad, agua, drenaje, por tipo y por costo. Y si estamos dentro del ámbito del agua, pues nos interesa mucho consumo real,
no solo acceso, sino consumo real, frecuencia, calidad y costo. ¿Por qué? Porque estos datos, aunque con IFAI podemos conseguir bueno, para el Distrito Federal, en el sistema de aguas de la Ciudad de México, luego tiene muchas incongruencias internas y es bastante difícil. Estamos terminando de armar una base bimestral al respecto, en términos de dinámicas temporales. Ahora, conciencia ambiental referida al conocimiento de la importancia del bosque y otros usos, o bueno, más bien otros usos y otros recursos naturales que se usa. También nos interesa disposición a pagar, ¿no? Por la conservación de servicios ambientales, y también nos interesaría saber qué opinión tienen los habitantes sobre de dónde provienen, por ejemplo, los recursos que consumen, ¿no? En este caso el agua, ¿no? Como en la película de Encantada, ¿de dónde proviene el agua? De la tubería, y la tubería, pues de la tubería más allá. Pues, ok, ¿no? Cambiando sentido de conciencia ambiental. Bueno, al final, entonces, usos de recursos naturales como consumo directo y consumo indirecto por recreación o como salidas de campo, ¿cómo se llaman? Quesadillas, lo que sea, ¿no? Por donde vaya, por comida, por otros servicios, ¿no? Áreas verdes en cercanía y cantidad de calidad del agua, porque sí es muy importante, es un punto crucial para nosotros. ¿Por qué? Porque las fuentes no siempre son de buena calidad. Y en economía nos interesa saber cuáles y cuántos son subsidios gubernamentales que apoyan economía familiar, ingresos totales, actividades productivas de sustento, principales gastos en despensa, en vivienda, en escuela, en servicios de agua, etcétera. ¿Por qué? Porque de todo esto nos puede dar pautas para mayores explicaciones. Pero obviamente obtención de datos depende de objetivos, es primero. Segundo, de recursos humanos, recursos financieros, recursos de infraestructura y de tiempo también, ¿no? Entonces, estas son las dificultades para obtención. Pero digo, escala es muy diferente quizás a los datos disponibles en formato gratuito y abierto, ¿no? Entonces, muchas veces en proyectos de investigación necesitamos otras escalas y otros datos mucho más minuciosos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, gracias a ambos por sus muy interesantes presentaciones, y creo que abren distintos ejes para el debate, y justamente podríamos iniciar, digamos, planteando algunos de esos temas. Yo me voy a permitir, digamos, recuperar algunas de las cosas que ustedes dijeron, simplemente para como iniciar alguna de esta discusión, dado que es muy rico lo que nos plantearon, y entonces abrir solamente con algunos de esos ejes, independientemente que ustedes hayan identificado algunos otros y quieran traerlos sobre la mesa, más allá de lo que yo me permita señalar. Y antes de hacer eso me dijeron que tenía que dar las instrucciones acerca de que la gente que está conectada por internet puede hacer preguntas o intervenir en internet, ¿cómo es? Visitando sendc.com, y después pueden enviar un mensaje de texto al 55 49 99 84 11, escribir taller 3, espacio, y después su pregunta o respuesta al comentario a lo que estamos haciendo, y a través de Twitter escribir su tweet con su respuesta utilizando el tag taller 3 y luego tag Q y luego su tweet, ¿cierto? No sé si di las instrucciones todas correctamente, espero que sí, pero están en la pantalla. Si están viendo, seguramente habrán visto todas las instrucciones ahí. Esta sofisticación de las conexiones me rebasa a veces. Entonces, bueno, un poco recuperando, y insistimos, la idea es que podamos discutir entre todos nosotros algunos de estos ejes, identifiquemos cosas comunes, veamos cómo podemos avanzar en el tipo de estadísticas que tenemos, cuáles serían los temas que identificamos como apremiantes desde nuestras áreas de investigación, desde las áreas de toma de decisión en las que estamos,
cómo podemos ir avanzando en esta agenda común, digamos, del tipo de información que estamos requiriendo, ¿no? Entonces, yo me voy a permitir mencionar algunas de las cosas que aparecen en las dos presentaciones que hicieron y después quizás podríamos abrir con algunas de sus propias preocupaciones. Me parece que en las presentaciones tanto de María como de Alejandro aparecen temas reiterados, digamos, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver, por un lado, con el tema acerca de cómo identificar qué tipo de información requeriríamos para identificar correctamente el papel que los bienes y servicios ambientales juegan en el bienestar de los hogares, ¿no? ¿Qué tipo de información requeriríamos para medir correctamente esta? ¿Qué lugar juegan, ¿no? En la generación de ingresos, para quiénes, ¿no? Esta sería, digamos, un gran tema en términos generales. ¿Cómo hacemos para acercarnos a eso? ¿Para qué tipo de hogares están jugando ese papel y qué tipo de variables entonces necesitaríamos estar recopilando? Obviamente vinculado a eso estaría el tipo de instrumento más adecuado para hacer eso, ¿no? Estarían en los instrumentos que tenemos hoy en día en el INEGI, en los instrumentos nacionales, tipo ENIC, por ejemplo, tipo la Encuesta Nacional de Hogares, en qué tipo de instrumentos podrían incorporarse o no podrían incorporarse ese tipo de variables, y qué tipo de variables sería. Por ejemplo, en la definición que Alejandro nos planteaba, tendríamos que pensar cuál es la definición precisamente de bienes y servicios ambientales, ¿no? A partir de qué definición y para qué, digamos, estaríamos utilizando, en qué ámbitos de política pública estaríamos requiriendo esa información como para pensar entonces cuál es el tipo de recurso natural que estaríamos pensando que necesitaríamos incorporar, ¿no? Entonces, por un lado es este nivel de la dimensión del bienestar de los hogares y qué tipo de información estaríamos necesitando. Luego, ¿cuáles son el tipo de datos, el tipo de instrumento que necesitaríamos incorporar y hasta dónde es posible en los instrumentos que tenemos actualmente, o en realidad necesitaríamos un instrumento específico, una encuesta nacional de otro tipo en donde permitiera, digamos, abarcar la complejidad del tema en sí mismo? Y si este fuera el caso, digamos, entonces, ¿qué tipo de instrumento estaríamos pensando? Un instrumento cross-seccional, un instrumento longitudinal tipo panel como el que se señalaba acá, y qué tamaño de muestra o forma de muestra estaríamos pensando. Una muestra nacional que permitiera capturar esta heterogeneidad de los recursos naturales y de la heterogeneidad geográfica y demográfica del país, o estamos pensando más bien, digamos, en capturar una muestra mucho más pequeña, pero mucho más profunda, digamos. Si uno piensa en algunas encuestas tipo, por ejemplo, la EDER en México, que son encuestas mucho más chicas en términos de tamaño, pero mucho más intensas, por decir, en términos de la recopilación de información que tienen, ¿no? Entonces, por un lado es cómo capturar el tema del papel de los bienes y servicios en recursos naturales, qué tipo de instrumento necesitaríamos. ¿La información que necesitamos se recupera completamente a través de encuestas de hogares o estamos pensando en una combinación de fuentes, ¿no? Estamos pensando en la combinación entre encuestas y otras fuentes de información. ¿Cuáles serían esas otras fuentes que estamos demandando? Necesitamos qué tipo de fuentes y en qué medida es posible combinarlas, ¿no? No veo si están acá los de geografía del INEGI, veo a Alejandra, por supuesto, pero no los veo, no está Martín, entonces, ¿qué debería estar acá? Entonces, por ejemplo, las fuentes que tienen que ver, digamos, directamente las fuentes indirectas, hasta dónde nos permiten para capturar esto de la cantidad y la calidad. Y solo estoy enumerando algunos de los temas que ya nos están planteando, ¿no? Ese tipo de discusión, digamos, ¿a dónde nos lleva? Incluso los temas que tienen que ver con política pública los capturamos en la encuesta una parte, los capturamos con medidas de registro administrativo. ¿Cómo integramos fuentes, ¿no? ¿Cuál es la tarea que necesitaríamos hacer para
de dónde recopilamos la información, por ejemplo, de los subsidios, en qué medida alguna viene directamente de la encuesta de los hogares, en qué medida alguna tendría que venir de otras fuentes alternativas, ¿no? Y estoy pensando en distinto tipo de fuente, algunas mediciones, digamos, de imágenes de sensores remotos para recursos, algunas fuentes que tienen que ver con recursos administrativos, en fin, ¿cuál es el reto que demanda este tipo de temas en donde son por naturaleza interdisciplinarios, digamos, y entonces el reto de integración de distintas fuentes estaría implicando qué cosas en términos del instrumento que estamos demandando? Y por último, digamos, estaría planteando esto que ya nos señalaban de manera clara, hay muchos otros temas que marcaban, pero simplemente para abrir la discusión, el otro gran conjunto de temas que nos planteaban es cuáles son las dimensiones que deberían estar, digamos, en un tipo de instrumentos si queremos atender a este tema de qué hacen los hogares y cuál es el bienestar, cuáles son los modos de vida de los hogares, qué tipo de variables deberían estar ahí. Por un lado, nos decían, hay un conjunto de baterías de variables sociodemográficas clásicas que deberían estar en los instrumentos, pero hay otro conjunto de variables quizás no clásicas de los instrumentos de hogares que deberían estar. Una, por supuesto, tiene que ver con las variables de recursos naturales, bienes y servicios, que usualmente no están, ¿no? O no están completas. ¿Cuáles serían esas? Pero también otras variables que quizás no siempre preguntamos de manera completa, ¿no? Los famosos capitales que están en muchos de estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esas o cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad de los bienes, ¿no? Con el acceso, con el uso, con la regularidad? Y el tema de las percepciones, ¿no? Y las percepciones en parte con esta idea del compromiso ambiental, pero más allá de eso, por ejemplo, hay muchos estudios que han demostrado que la respuesta de los hogares a ciertos, digamos, riesgos está muy mediada por su percepción, ¿no? En la medida en que yo perciba o no un riesgo ambiental, en la medida como evalúo el cambio ambiental que estoy experimentando, es mi respuesta, digamos, en parte, ¿no? Entonces, esta noción de las percepciones de los hogares en el sentido de las expectativas de corto o mediano plazo, ¿cómo las capturamos? ¿De qué manera introducimos instrumentos más allá de las preguntas más clásicas que tienen que ver con si usted cree que debemos salvar a los osos polares, ¿no? Entonces, ese tipo de ¿cómo capturamos el tema de las expectativas? Y obviamente las preguntas que ya nos señalaban, además, de manera muy clara, que tienen que ver con los patrones de consumo, los patrones de acceso, de uso de los recursos naturales y la calidad y la cantidad de esos, ¿no? ¿Qué retos implica eso? Y desde sus propias áreas de trabajo, ¿cuáles son esos temas, esas dimensiones que ustedes creen que deberían estar en esos instrumentos? Bueno, eso es solamente para recopilar, digamos, tres ejes que me parece que están muy claros en las dos presentaciones que nos hacían Alejandro y María, y con eso abro la discusión para lo que ustedes nos